Ok, buenos días. Seguimos con la suma de ángulos, pero en este caso pues vamos a finalizar la clase de la semana 3 de la fase 3. La clase de este día es clase 1.3 de la página 95 del libro de texto, ¿verdad? Nos ubicamos en la página 95 del libro de texto. Clase 1.3 es la suma de ángulos externos de un polígono. Un polígono, pues en este caso es una figura cerrada, pero estamos hablando de los ángulos externos ahora, ¿verdad? No son los de dentro, sino los de fuera. En este caso son los que observamos acá sombreados en la figura. Esos son ángulos externos, es decir, los que están afuera de la figura cerrada, ¿verdad? Porque los que están dentro son ángulos internos, pero estos son externos, es decir, los que están fuera, ¿verdad? Entonces, un ángulo externo es el que se forma por un lado del polígono y la prolongación del lado contiguo. Es decir, si yo trazo la línea o si yo alargo la línea de que forma el lado de la figura, entonces ahí voy a poder observar el ángulo externo. Y dice, en la suma de los ángulos externos se toma solo uno de cada vértice. Es decir, acá tengo un vértice, ¿verdad? Y solo voy a tomar este ángulo de ese lado. Acá tengo otro vértice, solo tomo ese lado. Acá tengo otro vértice y solo tomo ese lado. Ok, tengo dos acá y los vamos a trabajar, ¿verdad? Acá está la solución paso a paso y de cada uno de ellos y luego llegamos acá, ¿verdad? Que nosotros debemos tomar en cuenta situaciones como los lados, ¿verdad? Por ejemplo, acá, ¿cómo voy a resolver o cómo voy a encontrar la suma de los ángulos y externos de una figura? Por ejemplo, un triángulo sabemos que tiene tres lados y le vamos a restar a ese 3, 2 y lo vamos a multiplicar por 180, ¿verdad? Ok, entonces la suma de los ángulos externos de un triángulo es 360 grados. Bueno, vamos a ver ahora. Tenemos un cuadrilátero y siempre nos da 360 grados, ¿verdad? En el triángulo nos da 360 grados y también en el cuadrilátero. Eso significa que, me voy a la conclusión para que veamos esto. Dice, la suma de los ángulos externos de un polígono no dependen del número de lados. La suma de los ángulos externos de un polígono siempre va a ser 360 grados. Ok, entonces utilizando los pasos que están acá, vamos a generar una fórmula. Una fórmula en la que nosotros vamos a tenerlo de la siguiente forma. Sería 180 grados por n menos 2. Ok, ¿qué quiero decir con ese n o qué va a representar ese n? Ese n va a representar el número de lado, ¿verdad? Es decir, para tener una fórmula de cómo calcular los ángulos externos de un polígono. Esta sería como la fórmula que voy a usar, así como se recuerdan en la suma de ángulos internos teníamos una fórmula. Vaya, y acá yo voy a resolver los ejercicios del libro de texto y dice, encuentra la suma de los ángulos externos. Primero, un pentágono. Un pentágono es una figura de n igual 5 lados, ¿verdad? Si yo utilizo la fórmula quedaría así, 180 grados por acá 5, que es el valor de n, por 5 menos 2, y haciendo la operación sería 180 grados por corchete, siempre escribo 5, y hago la resta que está dentro del paréntesis, 5 menos 2 es 3, cierro, luego acá sería 180 grados siempre, pero veamos ahora, 5 menos 3, vean qué sucedió, esto sería igual a 180 grados por 5 menos 3, eso va a ser 2. Y 180 por 2 es 360 grados. Ok, ven que todo el proceso y siempre me dio 360 grados. Si es un pentágono es una figura de 5 lados. Ahora, si es un hexágono es una figura de 6 lados y también me va a dar
360 grados, ¿verdad? Ok. También podemos resumir la fórmula, pues, como multiplicando. Digamos que acá un hexágono, ¿cómo quedaría? Quedaría 180 por 2 y eso también sería 360 grados. Es decir, la suma de los ángulos externos siempre me va a dar 360 grados independiente del número de lados que tenga la figura. Ok, espero que se haya entendido esa explicación. Entonces vamos a la solución de los ejercicios que se deben resolver, ¿verdad? Dice acá, determina la suma de los ángulos externos de la siguiente figura. Ok, lo hace utilizando la fórmula, ¿verdad? Que ya les mencionaba. Y ahí, pues, en todos estos diferentes valores o diferentes figuras, siempre va a tener 360 grados. Y esa es la clase de hoy.